Acaba de salir el embajador de Estados Unidos en México a negar la investigación a Andrés Manuel López Obrador por vínculos con el narcotráfico. Así como lo escuchan, una afirmación que llega después de precisamente la información de The New York Times que estaba comentando que, Andrés Manuel López Obrador tenía vínculos con el narcotráfico. Y en este caso, lo que está haciendo el embajador de Estados Unidos es negar lo que ha dicho este medio estadounidense. Pero, ¿hay algo más detrás de todo esto? ¿Y por qué ahora sale un alto funcionario de Estados Unidos básicamente a contradecir a The New York Times? Vamos a comentarlo. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha negado el día de hoy la existencia de una investigación al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por presuntos vínculos con el narcotráfico. En una conferencia de prensa en el occidental estado de Michoacán, el propio diplomático salió al paso de la polémica generada por el reportaje de The New York Times sobre esta investigación que ahora ha sido cerrada, que hizo Washington sobre presuntos sobornos que recibió la campaña presidencial de López Obrador en el 2018, incluyendo a sus hijos del propio cártel de Sinaloa y el cártel de los Zetas, dos cárteles que en este caso habrían colaborado con la familia de AMLO, o al menos esto es lo que dice el New York Times. De manera literal, lo que ha comentado de hecho el jueves pasado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense John Kirby es que, como lo dijo la Casa Blanca muy claramente, no existe una investigación relacionada con el presidente. Esto es la realidad. Esto terminó diciendo Salazar, haciendo eco de lo que en su momento dijo John Kirby. El reportaje de The New York Times se suma a una nota de Tim Golden de ProRepública que en enero hizo una referencia publicando que la agencia antidrogas estadounidense, es decir, la DEA, indagó en una supuesta evidencia sustancial de que el cártel de Sinaloa aportó $2 millones a la campaña presidencial de López Obrador en el 2006. La controversia continuó subiendo de nivel con la difusión del teléfono de la corresponsal de The New York Times en México. Estamos hablando de Natalie Kitroev, por parte de López Obrador durante su conferencia de prensa del 22 de febrero, lo que le valió la eliminación del video en YouTube. Ahora, lo que ha dicho el propio Andrés Manuel López Obrador es que YouTube le quitó su video y en este caso él aprovecha para pedir que investiguen por qué parece que la empresa aquí, como sucedía en Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a un partido conservador. Respondió en su mañanera al conocer la información. Salazar puso en valor el trabajo conjunto de los gobiernos tanto de Estados Unidos y de México en todos los temas de seguridad y recordó que este miércoles se celebrará un encuentro bilateral en Washington para abordar el flujo migratorio, sobre todo el que es proveniente de Guatemala. Lo que ha terminado explicando el funcionario es que saben que muchos de los que se ven en el corredor de los migrantes y en este tema se tiene que solucionar atendiendo las causas y que tienen una oportunidad de hacer eso precisamente para Guatemala. También ha asegurado que, como embajador, mantiene una interlocución constante con la administración mexicana y se congratuló de que, desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, las relaciones entre México y Estados Unidos se están desarrollando como socios. Sin embargo, obviamente en este contexto, The New York Times respondió criticando a Andrés Manuel López Obrador por difundir datos de su corresponsal en México. El diario ha señalado que esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Sí, la mesa está servida entre el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y el medio de comunicación de New York Times. Todo está escalando a unos niveles insospechados y de nuevo, The New York Times ha dicho que esta es la táctica de Andrés Manuel López Obrador, que es preocupante e inaceptable. Finalmente sucedió. Hungría ha aprobado y ha levantado el último obstáculo a la entrada de Suecia a la OTAN. Los legisladores húngaros aprobaron la adhesión de Suecia por una contundente mayoría de 188 votos a favor y 6 votos en contra. Sí, el Parlamento entonces de Hungría ha ratificado el día de hoy la adhesión de Suecia a la OTAN, levantando el último obstáculo para su entrada que puso fin a décadas de no alineamiento tras la invasión de Rusia en Ucrania.
Los legisladores húngaros aprobaron la adhesión de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte por una contundente mayoría de 188 votos a favor y solamente 6 en contra. Hoy es un día histórico. Terminó reaccionando en su red social X el primer ministro sueco Ulf Kristersson, cuyo país se va a convertir en el miembro número 32 de la organización. Suecia está lista para asumir sus responsabilidades en materia de seguridad euroatlántica. Terminó escribiendo casi 2 años después de que empezara el proceso de adhesión. Suecia enfrentó un camino lleno de obstáculos para poder entrar en el pacto militar, que incluyeron la difícil negociación para obtener el visto bueno de Recep Tayyip Erdogan en Turquía, que concluyó precisamente en enero. Además, tuvo que convencer al primer ministro húngaro, el político Viktor Orbán, ya que el protocolo de adhesión requiere el acuerdo unánime de todos los miembros. Suecia lanzó su postulación para integrar la alianza en mayo del 2022, después de la acción de Rusia sobre Ucrania. Lo hizo al mismo tiempo que Finlandia, que fue admitida en abril del 2023. Al inicio de la sesión parlamentaria, Orbán ensalzó la reciente visita de Budapest de Kristersson, que contribuyó, según dice él, a construir una relación justa y respetuosa entre los dos países, más allá de las divergencias de opiniones. La entrada de Suecia en la OTAN va a reforzar la seguridad de Hungría, terminó señalando el funcionario. Orbán siempre defendió estar a favor de la incorporación de Suecia al pacto militar, pero fue aplazando la votación, ya que exigió que el país nórdico respetara a su gobierno. La visita de Kristersson allanó también las tratativas y durante su viaje, Hungría anunció la compra de 4 casas a Suecia. Para algunos expertos, la dilatación del visto bueno de Hungría fue una estrategia para negociar con la Unión Europea el desbloqueo de miles de millones de euros en fondos que están congelados. Otros analistas señalaron como motivo la cercanía de Orbán al presidente ruso Vladimir Putin y al jefe del Estado turco Recep Tayyip Erdogan, que explicó su reticencia por motivos de seguridad. Sin embargo, ahora el propio secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha comentado que ahora que todos los aliados lo han aprobado, Suecia se convertirá en el aliado número 32 de la OTAN. La membresía de Suecia nos hará más fuertes y seguros. El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, ha considerado en la misma red social que la integración del país a la alianza va a fortalecer la seguridad de Europa y también del mundo. Tras el pronunciamiento del Parlamento, la ley va a pasar al despacho del presidente para ser promulgada en los próximos días. Ahora, todo muy bonito con respecto a lo que está sucediendo dentro de la Alianza Atlántica después de 2 años de negociación para que finalmente pueda unirse Suecia. Pero aquí hay un punto muy importante y es la reacción de Rusia a este escenario. La reacción de la administración de Vladimir Putin, que constantemente ha estado lanzando, no decir amenazas, pero sí algún tipo de acción militar, no contra estos países, sino en un futuro, precisamente si ellos consideran que este tipo de adhesiones son una amenaza para ellos. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.